Hola y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Irene y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre por qué las comedias románticas han vuelto y han vuelto más fuertes que nunca. Hubo un tiempo en que las comedias románticas dominaban Hollywood. Todos los actores y actrices importantes tenían en su filmografía al menos una comedia romántica. Películas como El diario de Bridget Jones, Love Actually o 10 cosas que odio de ti marcaron a toda una generación. Este género tuvo su peak entre los años 80 y los años 90, pero sobre todo alcanzó su máximo potencial en los años 2000, para posteriormente, a partir de los años 2010, decaer. Entonces os quiero contar hoy qué pasó para que las comedias románticas empezaran a desaparecer de la gran pantalla y de la cartelera y por qué ahora mismo en 2025, pero sobre todo a partir del año pasado, empezaron a resurgir. Así que quédate que te lo cuento. Para empezar, vamos a detenernos en el concepto básico de comedia romántica, porque ¿qué es una comedia romántica? Pues es una mezcla de comedia y romance y lo que pretende hacer es un retrato del amor de manera ligera y desenfadada, vamos, que lo que pretende es que pasemos un buen rato sin calentarnos mucho la cabeza, que es lo que buscamos al final del día, sinceramente, porque además la fórmula que se utiliza ya es algo predecible, es algo conocido, es algo que nuestro cerebro ya asocia fácilmente. Lo que nos gusta de estas películas es que justamente sean predecibles. Hay mucha gente que critica esas películas por ser predecibles y es como, José Antonio, si quieres ver algo que no sea predecible, ponte otro género. Yo quiero mi comedia romántica donde sepa que van a acabar juntos, o sea, no, para eso ya tengo la vida real, eso no. Entonces básicamente son películas que están dentro de nuestra zona de confort y por eso supongo que muchas personas, cuando tenemos un mal día, cuando pasa algo que se escapa de nuestro control, muchas veces recurrimos a este tipo de películas porque al final son comfort movies, que se dice, son películas confort. Y os preguntaréis, ¿en qué se remonta esta fórmula? Porque todo tiene un origen. Pues bien, la fórmula de las comedias románticas se remonta nada más y nada menos que a William Shakespeare, el marido de Anne Hathaway, no es broma, el autor, con obras como Mucho ruido, pocas nueces o El sueño de una noche de verano. Básicamente son dos personas que se conocen, en medio hay un pequeño conflicto y al final se reúnen para un fueron felices y comieron perdices. Y de hecho he sabido que hay una película en concreto que se inspira en Shakespeare, que es 10 cosas que odio de ti, que se inspira en La felicidad domada. Pero ¿cuál fue la primera comedia romántica? Porque de tropecientas que hemos visto ya dices, no sé cuál sería la primera. Pues bien, hay que echar atrás y ponerse en el año 1924. Porque realmente es difícil saber cuál fue la primera, pero hay dos películas del año 1924 que eran mudas, el moderno Sherlock Holmes y El tenorio tímido. Más tarde de esto, el cine empezó a tener sonido y en los años 30 surgió un género de comedia romántica en la Gran Depresión de Estados Unidos que era la Comedy of Manners, que básicamente seguía un poco el cliché de persona rica conoce a una persona no rica y se entabla una relación. Un ejemplo de comedia romántica de este tipo sería Sucedió una noche del año 1934, que ganó varios Oscars. Este género dio mucha esperanza a sus espectadores porque lo que sentían era que el mensaje era que el dinero no lo compra todo. En los años 30 también surgió un tipo de comedia romántica que era la screwball comedy, y destacamos Historias de Filadelfia del año 1940 y Bringing Up Baby del año 1938. Ambas películas, protagonizadas por Katharine Hepburn, que es una diosa de cine clásico, eran películas que destacaban por tener a una protagonista femenina y que era la que llevaba el peso y la voz cantante de la trama. Y básicamente este tipo de comedia romántica lo que generaba en el espectador era que se sintieran bien, era como algo positivo. Después, en los años 50 tendríamos comedias románticas de la mano de Marilyn Monroe y de Audrey Hepburn. Yo destaco personalmente Roman Holiday, Vacaciones en Roma, que es una película que me parece preciosa. Si no la habéis visto, miradla, es en blanco y negro. Hay gente que cuando le gusta eso clásico, pero a mí es que me encanta esa película. Y desde los años 50 hasta los años 70 tendríamos un tipo de comedia romántica que sería la sex comedy, que básicamente lo que hacía era centrarse en las diferencias entre hombres y mujeres. Incluso veíamos que estos dos al principio eran rivales o enemigos, que es lo que básicamente hoy nosotros consumimos como Rivals to Lovers o Enemies to Lovers. Esto te he inventado. Tres películas de esta etapa serían Cosas de mujeres, Lover Come Back y
y Batalla de los Sexos. Después pasamos a los años 60, que fue cuando empezó la revolución sexual, y la gente dejó de ver comedias románticas conforme se había hecho hasta ahora, ¿vale? Y empezaron a buscar otras cosas, o sea, buscaban ya cosas más reflexivas, más profundas, o sea, ya como se hacían preguntas más allá, en plan, ¿el amor existe? ¿Por qué el amor se acaba? Ese tipo de cosas. En esta etapa yo destacaría El apartamento del año 1960, que es una de mis películas favoritas de la vida, o Descalzos por el parque, que es una película también súper bonita que os recomiendo muchísimo. Y a partir de eso de los 60 tuvo un pequeño bajón, pero en los 70 volvió con fuerza y se empezó a consumir mucho más, por ejemplo, de la mano de Annie Hall del año 77, que se enfocaba en otras cuestiones más allá del amor, por ejemplo, el amor propio, la felicidad propia, va un poco más allá, ¿no? De simplemente como el romance. Y entonces llegamos a la comedia neotradicional, que es una comedia que es la que consumimos más nosotros y nosotras, que fue a partir de los años 80, 90, años 2000, que básicamente el fundamento y lo que más importa en ese tipo de comedia romántica es la compatibilidad entre los protagonistas, que sea recíproco, que acabe bien, que se acoplen bien, que el amor sea como oh, qué bonito, no. También es muy importante que en este tipo de comedia romántica lo que se hace muchas veces es mucha autorreferencia al propio género. Por ejemplo, en Algo para recordar del año 93 se hace referencia a Tú y yo. Yo sinceramente creo que el periodo dorado de las comedias románticas son entre el año 80, en los años 80 y los años 2000, porque Tienes un email, La chica de rosa, Cuando Harry conoció a Sally, Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, Love Actually, El diario de Bridget Jones, o sea, son muchas películas importantes en esta etapa. Había como comedias más de instituto o más adolescente, podríamos decir, que es eso, la de Sixteen Candles, Clueless, por ejemplo, también, que está inspirada en Jane Austen, 10 cosas que odio de ti, también está ambientada en un instituto. Y después ya teníamos la comedia de corte clásico, que sería como pues la que nos hace sentir bien y la que básicamente los protagonistas tienen entre 20, 30, incluso 40 veces y sigue como siempre el mismo patrón. Como os digo, en los 80 la popularidad era mucha, pero a partir de los 90 y de los 2000 se empezó a crear como un star system alrededor de la comedia romántica, que es lo que también generaba que el espectador tuviera tanto interés en este tipo de película, ¿no? Era como que tú veías que Julia Roberts y Hugh Grant protagonizaban Notting Hill y tú decías, ¡guau! Esto es sinónimo de calidad, ¿no? Porque al final son caras conocidas que tú ya las has visto en otras películas anteriores, como podía ser pues, Cuatro bodas y un funeral o Pretty Woman. Por ejemplo, es eso, en los 90 Julia Roberts y Drew Barrymore eran dos actrices que se asociaban a la comedia romántica, y a partir de los años 2000 lo que sí que es verdad que si te fijas empezaron a hacer como adaptaciones mucho más variadas, adaptaciones de libros, reinvenciones de clásicos, cuentos de hadas, o sea, era como muchos tipos de adaptaciones, también reflexiones sobre historias del pasado, los polos opuestos se atraen, había como muchos tipos de historias. En esta etapa pues una Cenicienta moderna, Hechizada, Princesa por sorpresa, 500 días con Summer, El sueño de mi vida, y yo diría que en esta época fue cuando se empezó a crear esta estética de main character, chica romantizando su vida, ¿no? Porque es muy fácil romantizar tu vida cuando ves una rom-com, eso es un hecho. Y personalmente hay un tipo de personaje que está muy presente en este tipo de comedias, que son las chicas que se dedican a la comunicación, las chicas que están en comunicación, marketing, periodismo, tal. Son muchas las protagonistas que se dedican a esto y yo creo que eso ha hecho que muchas chicas hoy en día hayamos decidido estudiar eso y lo hayamos romantizado un poquito. Y ya a partir de los años 2010, y es verdad que si miramos las estadísticas se confirma, las comedias románticas empezaron a desaparecer de la taquilla y los actores y actrices tan famosos empezaron a desaparecer también de este tipo de género. De los años 2010 recuerdo Easy A, El becario o Crazy Stupid Love. Pero es verdad que en esa misma época, conforme la comedia romántica iba desapareciendo del cine, fue reapareciendo en las plataformas de pago como podía ser Netflix. Que por cierto, si os interesa todo este tema de comedias románticas, hay dos libros que tengo en mi TBR que son From Hollywood with Love y I Have What She's Having.
Al final lo que he aprendido haciendo este vídeo y viendo un poco toda la historia de la comedia romántica es que me he dado cuenta de que la comedia romántica es un reflejo de cómo en el momento en el que se hace una comedia romántica nosotros como sociedad vemos el amor y las relaciones. Es un reflejo de nosotros mismos y es curioso porque si nos ponemos a ver películas por cronología podemos observar cómo percibimos el amor y cómo nos relacionamos con ese concepto, ¿no? Y con las relaciones. Y supongo que a pesar de todo solo somos unas chicas y seguimos creyendo en el amor a pesar de que vivimos en la era del Tinder, supongo. Pero realmente, ¿por qué desaparecieron las comedias románticas? Que es lo que nos ocupa en este vídeo. ¿Por qué? Porque yo quería saberlo. Era como, ¿por qué? Yo toda mi vida me he preguntado por qué pasó, porque yo recuerdo de ir a ver comedias románticas al cine, aunque fueran muy malas, y de repente de un día para otro desaparecieron. Pues ahora verás por qué. El motivo principal fue que Hollywood empezó a apostar por franquicias y por películas de superhéroes. Por ejemplo, Los Vengadores estrenó en 2012, Los Juegos del Hambre, Divergente, todo este tipo de películas opacó a la comedia romántica e hizo que cada vez las productoras apostaran menos por este tipo de género. Después, el streaming transformó los hábitos de consumo y 3, que los estudios, a raíz de lo que os he dicho antes, no creyeron ya que las comedias románticas fueran rentables y empezaron a no hacerlas. Que por ejemplo, la directora de Holiday, que es Nancy Meyers, que es la directora de El Becario, ella dijo después de hacer El Becario, que eso fue en 2015, ella pensaba que ya no iba a volver a hacer comedias románticas porque las productoras estaban empezando a apostar por superhéroes y por franquicias y era ya imposible básicamente dedicarse a ese género. El problema era que a partir de ahí, que al final todos son fichas de dominó, o sea, empezó a caer, empezaron a surgir estas películas de superhéroes y tal, empezó a no ser rentable, los actores y actrices que eran caras conocidas de la comedia romántica empezaron a ya no hacer comedias románticas. Por ejemplo, Matthew McConaughey, que es uno de los actores que estaban más encasillados en comedias románticas, que cuando ganó el Oscar, que empezó a hacer True Detective y empezó a hacer cosas como más buenas, entre comillas, era como todo el mundo decía, ¡buah, este tío solo ha hecho comedias románticas! O sea, y eso fue por el año 2014, 2013 o algo así. Dejó de hacer comedias románticas. Hugh Grant también dejó de hacer comedias románticas. Creo que ahora ha hecho El diario de Bridget Jones, Baby, ¿no? O sea, pero hasta entonces creo que ya no había vuelto a hacer comedias románticas. Julia Roberts, Sandra Bullock también dejaron de hacer comedias románticas. O sea, es que todas las caras conocidas de la comedia romántica de repente empezaron a desaparecer. Y como digo, ver que estas caras en un cartel cuando vas al cine o cuando van a estrenar una película son un reclamo. O sea, tú lo ves y dices, ¡guau, tal! Fulanito ha hecho una película. Tengo curiosidad. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando veo en Netflix muchas comedias románticas que lucen un poco de Antena 3 por la tarde, a mí no me llama la atención porque parecen todas igual y los actores pues no son conocidos, seamos sinceros. Es verdad que también empieza a haber mucho fracaso en taquilla. Por ejemplo, Confesiones de una compradora compulsiva fue un fracaso. ¿Cómo sabes si es amor? También fue un fracaso. O sea, varias comedias románticas fueron un fracaso en taquilla. Entonces, claro, por ejemplo, Reese Witherspoon, que era una actriz también muy conocida en ese tipo de género, también se retiró y empezó a hacer otras cosas. Es que incluso distribuidoras típicas de comedia romántica como podía ser Sony o Columbia abandonaron este género por completo. Entonces, bueno, desde entonces hasta hoy el género ha estado en dificultades. Todo el mundo pide que la comedia romántica vuelva. Todo el mundo, o sea, todo el mundo, mucha gente lo pide, o sea, me dice, ay, que vuelvan las comedias románticas de antes, ¿no? Porque creo que la gente echa mucho de menos eso. Y yo, por ejemplo, creo que me pongo a pensar y digo, es que hoy en día, así como antiguamente tenías a Matthew McConaughey, a Hugh Grant, a Julia Roberts, Sandra Bullock, hoy en día no hay un actor o una actriz que digas, buah, esta actriz o este actor son de comedia romántica. Por ejemplo, los actores de Cualquiera menos tú, pues últimamente sí que los asocio más a eso, pero tampoco llegan a ser actores que se dediquen completamente a hacer rom-coms, o varias rom-coms. Han hecho una y ha sido bastante famosa, pero tampoco los asocio completamente a hacer rom-coms. Entonces, en el resurgir de la comedia romántica, creo que hay una generación que está muy implicada y que tiene mucho que ver con el regreso de la comedia romántica, que es la generación Z, en la cual yo estoy en el limbo porque yo estoy entre dos. Pero es verdad que estuve reflexionando para hacer este vídeo. Fue lo que me causó más curiosidad, es decir, quiero que viendo TikTok y demás me di cuenta de que la generación Z, sobre todo, curiosamente, personas que han nacido cuando estas películas se estrenaban, es que es bastante curioso, nos vestimos igual
que cuando se hacía este tipo de películas. O sea, me parece muy loco. Yo creo que somos una generación muy obsesionada con la nostalgia. Yo me incluyo porque, a ver, mirad este canal. Y es verdad que ansiamos mucho vestirnos mucho como entonces, recrear la estética de las comedias románticas, recrear la estética de los personajes femeninos, de cómo se vestían, de cómo se maquillaban, de cómo se peinaban, no sé, la música incluso también, nos encanta la música que se usa en comedias románticas, y de hecho no es nada raro entrar en TikTok y ver cómo personas de la generación Z intentan recrear o recrean todos los outfits y conjuntos. Por ejemplo, el año pasado o hace tal se hizo un viral que la gente intentaba recrear el vestido de Andy de cómo perder a un chico en 10 días. O sea, quiero decir, eso fue como se hizo muy viral. Entonces tenemos eso, que somos una generación que se inspira mucho en toda esta estética, y yo creo que como también hemos tenido muy a mano, actualmente tenemos las plataformas, estas películas muchas veces han empezado a tener muchísimo éxito, y evidentemente creo que detrás también hay un componente psicológico, social, no sé cómo llamarlo, que es que somos una generación que lidia con mucha incertidumbre, que está lidiando con mucha incertidumbre laboral, incertidumbre de un poco a nivel mundo, que parece que de repente se va a acabar a nivel. Es muy difícil independizarse, el amor también está muy complicado, o sea, a niveles generales yo diría que somos una generación muy marcada por la incertidumbre del futuro, y creo que lo que nos aporta volver a la nostalgia y volver como a la época esta, ¿no? Donde se hicieron estas comedias románticas, y refugiarnos en las comedias románticas, lo que hay detrás de eso es que buscamos encontrar historias que nos respalden, que sean ligeras, que nos ayuden a escapar del mundo tan caótico en el que estamos inmersos, con tantísima información todos los días, con el tema de las redes sociales, es un poco complicado a veces de gestionar, y creo que lo que nos aporta este tipo de historias al final es estabilidad y incluso una ilusión, ¿no? De decir, es como positividad, diría yo. Vivimos en un mundo que se mueve muy rápido, que es muy incierto, y yo creo que al final del día lo que nos hace falta es una comedia romántica que nos ayude a decir, vale, hay algo que puedo controlar, que es que el final de esta rom-com acaba bien. Como os comentaba antes, las plataformas también han optado por coger este género y hacer un montón de películas. Netflix, Prime, HBO, por ejemplo, tenemos a todos los chicos de los que me enamoré, The Kissing Booth o La idea de ti. Esas podrían ser fácilmente títulos que todo el mundo conoce. Pero ahora con Cualquiera menos tú el año pasado y Bridget Jones 4, este género está volviendo al cine, a la cartelera, que es algo que es donde ha estado 10 años ahí, un poco lo que viene a ser siendo muerto. De repente ha empezado a resurgir. Y me hace muy feliz, sinceramente. Yo diría que es verdad que las comedias románticas de estas plataformas no son tan buenas, no tienen la misma chispa, para mí no tienen tanta profundidad de personaje, y yo creo que es verdad que Netflix y todo esto, sobre todo en Netflix, las típicas navideñas, a ver, pues al final es lo que es. Son películas un poco de sobremesa que creo que no ofrecen mucho, no tienen chispa ni autenticidad, y yo creo que lo que falta ahora mismo en la comedia romántica son historias. Por ejemplo, Cualquiera menos tú, a mí personalmente me encantó, me pareció una película que sí que bebe mucho de las comedias románticas antiguas de los años 2000, y creo que recreó muy bien esa manera de contar una comedia romántica. Pero por ejemplo las de Netflix, yo creo que todavía me sigue faltando alguna comedia romántica que pegue el bombazo de verdad, es decir, un producto muy completo, ¿no? Que podría imitar perfectamente a lo que nos ha hecho sentir, pues, como perder a un chico en 10 días o 13 Going on 30, no sé, algo así, ¿no? O sea, creo que lo que falta ahora mismo es chispa. Pero me parece muy guay que el género esté encontrando otra vez su lugar, e incluso creo que está cambiando la idea de percibir las comedias románticas, porque hubo un tiempo en el que tú decías que te encantaban las comedias románticas y te miraban como un poco condescendiente, de decir, madre mía, esta tía, ¿no? Y ahora creo que se está empezando a valorar mucho más, porque es un producto más y ofrece algo que otro tipo de cine no puede ofrecer. Entonces yo diría que es verdad que todas las nuevas comedias románticas que están saliendo ahora mismo creo que tienen éxito porque están sabiendo introducir una representación más diversa. Las tramas reflejan la realidad actual,
y creo que también saben jugar con la nostalgia y la actualidad, pero sin tener esa chispa que os digo que creo que les falta. Entonces, para mí, acabar este vídeo ya, creo que lo que he aprendido haciendo este vídeo ha sido que ver que realmente todo acaba volviendo, las comedias románticas han vuelto y me hace súper feliz porque yo siempre he sido súper fan de las comedias románticas, he crecido con ellas y para mí es muy guay pensar que puede que en un futuro haya comedias importantes y también me pareció muy curioso ver que eso, que al final es un poco un reflejo de nuestra sociedad, las comedias románticas, cómo nos relacionamos y también que como generación estemos rescatando ese tipo de historias que creo que merecen mucho más reconocimiento del que siempre ha tenido porque son historias muy difíciles de conseguir. La chispa que se crea con una comedia romántica es algo difícil de imitar, difícil de conseguir y mucha gente siempre ha dado por sentado decir, bueno, una comedia romántica, comedieta, tal. Y me parece muy complicado y conectar con ella también me parece muy complicado. Entonces, para mí, ¿qué os voy a decir? Que viva la comedia romántica es que me parece algo súper ideal. ¿Te gustaría que hiciera un vídeo sobre mis comedias románticas favoritas? Déjame en comentarios cuál es tu comedia romántica favorita. Me da igual si es un libro, si es una película, si es una serie. Y también, no sé, si me recomiendas algo que haya salido hace poquito que yo no me haya podido enterar. Te leo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!